Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este martes 2 de febrero del año 2021, en el que vamos a tener en Pediatría al Día el tema ¿Cómo lidiar con los antivacunas? Este tema va a ser impartido por el doctor Antonio Arista Viveros. El doctor Arista es pediatra infectólogo, egresado del Hospital Infantil de Sonora, egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Infectología, ex jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital General de México, director médico de la Escuela de Prescripción Médica, y con mucho gusto recibimos en este foro de la Academia Mexicana de Pediatría de Médicos Unidos en Pediatría al Día al doctor Antonio Arista Viveros. Adelante, doctor. Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes, veo a muchos amigos, cosa que me da mucha alegría. Vamos a iniciar este tema en donde tenemos que hacer cambios, todo está cambiando, la nueva realidad es muy diferente y tenemos que adaptarnos a ello independientemente de la edad. Entonces, pues procedo para compartirles mi pantalla. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, doctor. Excelente. Muy bien. El nombre de cómo lidiar con las antivacunas es que verdaderamente es un problema, un dolor de cabeza y creemos que es un mal menor. Pero permítanme decirles que esto no es real. Nadie duda que el impacto de las vacunas en el ser humano a nivel mundial ha tenido un efecto robusto, vigoroso y espectacular, y que ha disminuido de una manera muy considerable la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades susceptibles de vacunación, igualando a la seguridad del agua potable y superando los antibióticos. Sí, porque la única batalla que le hemos ganado, por ejemplo, a una enfermedad infecciosa como la viruela, ha sido con vacuna, ni siquiera con antibióticos. Por lo tanto, es una herramienta de salud pública fundamental. No tengo la menor duda que sea el futuro de la medicina moderna. Es una medicina a bajo costo, aunque parezca que no, pero es una medicina a bajo costo. Y el no permitir su desarrollo en el humano, eso es una forma de maltrato, no solamente para los niños a cualquier edad, porque se va a fallar en la erradicación de estas enfermedades. Va a haber aumento de la morbilidad y la mortalidad. Y lo peor, que si hay supervivencia o sobrevivencia, pues obviamente las secuelas son importantes. Como les mencionaba, las vacunas han erradicado a la viruela, la poliomielitis está al borde de la extinción, ¿sí? Y ha salvado a millones de personas de rabia, tétano, sarampión, hepatitis A, neumococo, rotavirus y otras enfermedades. Y no dudo que las vacunas que ahora vienen contra el coronavirus también salven a millones y millones en este planeta. El costo-beneficio es contundente. Quiero decirles que por los pediatras ya saben ustedes que tenemos antes de los 2 años aplicar 14 y hasta 20 inyecciones, hasta 3 inyecciones por cita. Obviamente esa es una preocupación, principalmente para los niños, por supuesto, de dando piquete, para los padres, las enfermeras, para nosotros mismos, que a veces hasta queremos modificar los esquemas para no picar tanto a los niños, y resulta que de un tiempo para acá los adultos también son susceptibles de vacunas, siempre han sido susceptibles de vacunación e incluso las mujeres embarazadas independientemente de su condición. El panorama de la vacunación en México era envidiable. Si este esquema de vacunación a las distintas etapas de la vida ha sido fundamental. Antes de la pandemia, nuestras coberturas podíamos presumirlas al mundo que eran de 80, 90, en alguna época, ¿verdad? Hasta del casi 100%. Era una cobertura fenomenal. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esto ha cambiado mucho y se ha estimado que hay entre un 30 y 40% de disminución en
en la aplicación de vacunas. Entonces tenemos un grupo importante de personas que pueden estar completamente convencidas de que quieren vacunarse. Estas personas la solicitan activamente, se mantienen informadas sobre ello, la exigen, la piden independientemente si vienen a la consulta privada o a la consulta al sector público, piden. Estas personas están completamente convencidas. Pero hay otro grupo que no es nada despreciable, el indiferente, que no sabe que necesita vacunarse, no sabe muchas veces que necesita, nada más ni les interesa, pero ahí están, y estas personas tenemos que capturarlas para vacunarlas. Y hay otro grupo que tampoco es nada despreciable, y lo peor del caso es que sigue creciendo, que está en contra de las vacunas. Cree que las vacunas son malas, que se resisten a vacunarse, que las vacunas no son necesarias, que incluso pueden alterarlos o enfermarlos, ¿sí? ¿Y quiénes los vamos a hablar por grupo? Los indiferentes. Ellos creen que pues, el gobierno debe encargarse de vacunarse, no le interesa, que ya le avisará el gobierno cuándo tienen que vacunarse, y además dice que no le interesa ponerse otras vacunas porque no están en el esquema y por lo tanto no es necesaria. En los adultos, pues no saben ni siquiera que tienen que vacunarse. Maestros de primaria, cuando alguna vez hicimos una encuesta, les preguntamos que si tenía las vacunas, al estar en contacto con muchos niños, decían, no, pues, tampoco hay vacunas para adultos. No lo sabían. Los que viajan constantemente, pero no se previenen, inclusive si van a zonas endémicas importantes de enfermedades prevenibles por vacunación. Personas de la tercera edad que sienten que la vacunación es solo para niños, desconocen que pueden protegerse y por eso no se vacunan. Los argumentos más comunes en el paciente indiferente para no vacunarse es que me van a enfermar. El contraargumento, porque generalmente ponen la vacuna de la influenza, es que me dio fiebre. Y eso indica que la vacuna funcionó, que la respuesta inflamatoria, en este caso, es nuestra amiga, y ya funcionó la vacuna. Por eso es muy importante decirles que funcionan de esa manera. Otro contraargumento, pues la gripe podría haberte haberte dado sin la vacuna, conlleva hospitalizarte e inclusive a morir. También muy común, ustedes lo han vivido con sus pacientes. Vamos a juntar a los niños para que les dé varicela. Es mejor que les dé la enfermedad. Eso era antes, cuando no había vacunas, ¿sí? Algunas enfermedades pueden dejar secuelas importantes. Tal es el caso, por ejemplo, de la varicela. Son dolorosas, pueden infectar a los familiares más vulnerables, los niños pequeños, menores de 1 año, que no son susceptibles a vacunación todavía por varicela, por ejemplo, y los puede llevar inclusive a la muerte. Lo peor del caso, que este virus, el virus del herpes, se queda para siempre en nuestro organismo. He estado oyendo mucho ahora con lo de la vacuna del coronavirus, de que no, nos van insertando ADN y nos van a hacer humanos transgénicos. Perdónenme, si hay algo transgénico en este planeta, somos los humanos. Tenemos cantidad de ADN viral en nuestro cuerpo. Tenemos ADN del virus del papiloma humano, del herpes zóster y un montón de virus que nos han infectado y que es nuestro pago de piso por estar en este planeta y lo que nos ha llevado hasta este momento. Estos virus que se quedan dentro de nuestro organismo pueden nuevamente presentarse en la edad adulta en forma de otras entidades como el herpes zóster, estos son herpes del trigémino, por ejemplo. Entonces, el argumento también de que no se quieren vacunar es que esa vacuna que me está recomendando, por ejemplo, la varicela, no está en el esquema, ¿sí? Bueno, es que el esquema de México no está completo, no se aplica la vacuna rutinariamente de la hepatitis A, de la varicela, etcétera. No está completo. Pero el hecho de que no esté en la cartilla no quiere decir que la vacuna no sea necesaria. Es muy importante poner todas las vacunas. En el esquema nacional de vacunación, vean ustedes, están vacunas ausentes y que deberían estar varicela, hepatitis A, meningococo, virus de papiloma humano, si bien está en otras vacunas y no se aplica de rutina, ahora en este año no se han aplicado en el sector salud, la neumococo 23 valente en los pacientes de riesgo, independientemente de la neumocócica conjugada, la de herpes zóster para adultos, bueno, son vacunas que no están. Los esquemas ideales, ¿verdad? Pues se llegan a estar en otros países, pues del primer mundo, si quieren, con esquemas vacunales de prácticamente de todas las enfermedades prevenibles de vacunación, las más comunes, y pues ese es nuestro ideal. En el paciente indiferente
a veces argumentan es que la vacuna es muy costosa. Bueno, ¿comparada con qué? La hospitalización es muchísimo más costosa y puede dejar prácticamente una familia en quiebra. Y la vacuna es mucho más barata que todas las consecuencias que llega a tener. Un ejemplo, mira, la vacuna del virus del papiloma humano, la dosis cuesta 1,300 pesos, dependiendo de la edad se aplican 2 o 3 dosis, y vean el costo por virus de papiloma humano, por virus de papiloma humano, pues con seguro 82,306 pesos, y sin seguro hasta 7 millones o más, y además una posible defunción por cáncer. El caso del herpes zóster es una infección, por ejemplo, en el adulto, que llega a generar gastos tan importantes que cada evento es entre 5,100 pesos, y cada vez que se presenta se tiene que gastar eso, incluido el dolor, la laceración, todo el problema que implica y que pudiera prevenirse con vacuna. En el caso de la hepatitis A, el caso del neumococo, está concebido que el costo-beneficio de las vacunas es contundente, no tiene ni vuelta de hoja. Pero a esos pacientes indiferentes tenemos que hacerles en nuestro consultorio una presentación rápida en nuestra computadora. Yo quiero asumir que todos los que trabajamos y los que están en este foro tenemos una computadora en nuestro consultorio. Hay que hacer una plática rápida, no más de 5 diapositivas, no más de 2 minutos, de la vacuna que nos interesa aplicar a nuestro paciente. Hay que hablarle de los problemas el que conlleva no vacunarse. Si es un paciente geriátrico, oiga, pues si usted tiene herpes, no puede acercarse a los nietos porque los va a contagiar de varicela, es el mismo virus. Y si es pediatra, pues si contrae el neumococo, puede tener dificultad respiratoria, sordera, inclusive retraso mental, morir e inclusive infectar a los adultos. Entonces hay que disipar miedos, hay que darles confianza para que se vacunen estos pacientes indiferentes. Y ahora, el paciente que se resiste declaradamente a vacunar. Estos son activistas. Tenemos un enemigo bien organizado. Este es el enemigo bien organizado, ¿verdad? En donde sabían ustedes, estoy seguro, que los países desarrollados han decidido no vacunar a sus hijos, ¿sí? Y tiene unas actividades verdaderamente increíbles que si se utilizara para la promoción de la salud serían fenomenales. ¿Sabían ustedes que aproximadamente entre el 60 y 70% ustedes le ponen vacunas, el 60-70% son contra las vacunas? De ahí que yo tengo mucha esperanza que los médicos jóvenes, que también son millennials, que son duchos para las redes sociales, pues contrarresten este efecto que hacen los antivacunas. Es necesario que los trabajadores de salud, independientemente de la edad, tengamos conocimiento y desarrollemos esas habilidades que han tenido los antivacunas para contrarrestar esos efectos. Y vean ustedes, estas son algunas fotografías nada más de internet en contra de la vacunación. Esto es verdaderamente alarmante, ¿verdad? En España se han encontrado casos nuevamente de difteria, ya no digamos en Venezuela, donde las enfermedades prevenibles de vacunación y que tenían buena cobertura, pues se han venido al traste, ¿sí? Vean, todo el mundo conoce el caso de Wakefield, en donde pues, los casos reclutados por abogados le pagaban a este individuo para modificar expedientes clínicos de presencia de autismo, para modificar el tiempo de vacunación y hallazgos intestinos que encontró. Bueno, lo publicó en el Lancet y obviamente el Lancet se tuvo que retractar ante este fraude. Tuvo 32 acusaciones probadas, 12 cargos de deshonestidad médica, 4 cargos de abuso de niños con discapacidad. Paradójicamente tenía una nueva patente para una vacuna, obviamente perdió su licencia médica, pero demasiado tarde, el daño estaba hecho. Tan es así que los antivacunas siguen utilizando este artículo que Lancet ya se retractó precisamente para hablar mal de las vacunas, y por eso encontramos pues enfermedades que no deberían de aparecer. Miren, tan solo en Estados Unidos, gracias a los antivacunas, la Bordetella pertussis, vean ustedes que ocasiona, mejor dicho, entre 370 y 1,500 por cada 100,000 habitantes. Esto es grave, lo que sugiere que hay entre 800,000 personas y hasta 3.3 millones de casos de Estados Unidos, nada más por Bordetella pertussis.
Pero también aquí tenemos enemigos muy poderosos, muy famosos, actores, ¿sí? En donde se basan en los artículos de un médico sin escrúpulos, actores, ¿sí? Lo están viendo bien, ignorantes, porque pues uno piensa que los actores pues realmente son personas muy cultas. La verdad que dista mucho que tengan razón, llega a haber charlatanes tales sin información real, sí, hay religiosos, puritanos, por ejemplo, en el caso de detractores para la vacuna del virus del papiloma humano, que generan médicos para con la acción de las vacunas, preguntan más sobre los efectos adversos y la acción de vacunar, generan esos miedos y son muy activos en contra de las vacunas. En México, ya ven, tenemos 2 o 3 mujeres ahí que hacen cada declaración que para qué les cuento. Pero ¿quiénes son los antivacunas? Estos antivacunas, pues son gente que nada más quiero mostrarles este sitio, su currículum, ¿sí? Es un investigador autodidacta de la historia secreta de la Tierra y el cosmos, trabajando en la unión de las piezas del globo. Háganme el favor. Esta persona tiene muchísimos seguidores, hace campañas este individuo contra la, contra la vacunación. Háganme el favor. Y sigue muy activo. Ya ven, en Estados Unidos un problema serio también de los antivacunas, en donde en Disneylandia, pues, obviamente ahí fue un foro muy importante para que se diera a conocer, ¿verdad? Que se presentaron más de 100 casos en 14 estados en Estados Unidos y que esto se debió precisamente a que no vacunaban. En Estados Unidos incluso hay una ley en algunos estados para vacunar a los niños, que no pueden vacunarlos a fuerzas, claro, pero no los dejan entrar a la escuela y eso sí es un delito y pues tienen que ser vacunados. A ese extremo tenemos que llegar porque la gente no sabe que vacunarse puede prevenir estas enfermedades. El peor enemigo de una vacuna es su propio éxito. Es fácil pensar que las enfermedades no son peligrosas. El caso de este señor que pobre tiene herpes, ¿verdad? Si hubiera sabido que hay una vacuna, ¿ustedes creen que no se la hubiera querido poner? Pero por supuesto, por eso es conveniente recordar los éxitos ya conseguidos por las vacunas. Y ese es papel de nosotros, de todos los médicos, el promover las vacunas para enfermedades, estas enfermedades. Vean en este artículo publicado en la revista Ciencia, en donde la prevención vacunal anual antes de las vacunas, vean la cantidad de muertes que había tan solo de la poliomielitis. Hoy, pues hay 0, contra rubiola 4, ¿sí? Vean ustedes, contra la rubiola congénita, un caso, viruela 0, tétanos 14, ¿verdad? Pertusis. Vean ustedes que muchas de estas vacunas pues están disponibles y debemos promoverlas. Hay que presumir el efecto vigoroso del resultado de estas vacunas. Vean ustedes la del neumococo invasivo, rotavirus. Miren qué poquito virus de papiloma humano, pues es relativamente nueva, no se aplica de una manera masiva, pero vean qué importante, prácticamente se redujo más de un 50%, un 50% el cáncer cervicuterino. Porque importante es la vacunación y ahora que vengan las vacunas contra el COVID, tenemos que promover la vacuna para regresar, entre comillas, a una normalidad que nunca va a llegar. Como pueden ver, cuando no vacunamos, el porcentaje de 0 vacunados, vean que con qué rapidez se infectan, son los que están en rojo. Cuando vacunamos al 25% de nuestra población, pues se sigue viendo igual y eso va a pasar con la vacuna del coronavirus, que tenemos que vacunar por arriba del 75% para que realmente empecemos a ver realmente el efecto benéfico de la vacunación. Cuando ya se tienen porcentajes de vacunación del 90% o del 95%, el virus deja de circular y podemos retomar, entre comillas, nuestra vida. Obviamente ya va a cambiar totalmente, el trabajo va a cambiar, muchas cosas que estamos viviendo ahora se van a quedar, el trabajar en casa, etcétera, lo cual va a disminuir también otras enfermedades que requieren aislamiento, por ejemplo, la influenza, ¿sí? ¿Y por qué el paciente se resiste a vacunar? Para empezar, este tipo de pacientes antivacunas
cree fuertemente que sabe más que usted como médico. No entiende cómo funciona la ciencia, pero él cree que la entiende, cree que sabe, ¿sí? Y además busca Internet como si fuera una Biblia para buscar reafirmar sus creencias, no información, reafirmar sus creencias. Ya les digo que un gran porcentaje de los sitios de vacunas son contra las vacunas y obviamente va a rechazar inconscientemente todo lo que contradiga sus creencias, incluso lo que el médico le diga, ¿sí? A esto se le llama efecto backfire, ¿sí? Cuando adquirimos una creencia, nuestro instinto es protegerla a toda costa y funciona en la religión, en la política y ahora en la ciencia con los antivacunas. Esa creencia, cuando es confrontada, la primera reacción es defenderla. No, 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 espérenme tantito. Yo tengo razón. Es un conocimiento que adquirí y no hay, y llama refuerzos a que se consolide esa creencia. Entonces, aunque las pruebas sean contundentes, tengamos evidencia científica, lo único que vamos a lograr con esto es reafirmar esa creencia. Obviamente, cuando alguien quiere modificar esto, pues definitivamente dicen no vale la pena, se retiran y esa persona reafirma su creencia. Esto es realmente grave, lo cual nos puede llevar a no tener éxito en nuestras vacunas. Pues, perdónenme, por algún motivo me salí. Entonces, hay métodos para poder, permítanme. Uf. Ya venía lo más interesante, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Qué tenemos que hacer para eliminar? Siempre pasa algo así, ¿verdad? Discúlpenme. ¿Quiere compartir nuevamente su pantalla, doctor? Sí, sí, sí. Nada más que se me cerró la presentación. No entiendo por qué, pero se me cerró. Permítame un segundo, ¿sí? Sí, claro. Claro que sí, doctor. Tenemos tiempo todavía. Está bien. No estoy compartiendo, ¿verdad? Todavía no, doctor. Ok. ¿Ahora sí? Todavía no. Ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando queremos refutar esta información, pues obviamente vamos a fracasar, ¿sí? Ahora, oh, Dios mío, otra vez se quedó trabado. Ok. Entonces, este efecto backfire es que cuando estimulamos la amígdala cerebral, en donde tenemos esa creencia, cuando queremos refutarla, la amígdala cerebral se activa como si fuera un ataque físico intelectual. El argumento pone en riesgo su sistema de creencias y por lo pronto las rechazará. En otras palabras, darle argumento científico a una persona que no cree en las vacunas causa la misma reacción como si lo agrediéramos físicamente. Entonces, algunas características de estas personas antivacunas es que todo el ser humano está programado para ser de una tribu. Todo lo que está en nuestra tribu está bien y todo lo que está fuera de nuestra tribu está mal. Y así se han manejado ancestralmente. Así funciona el movimiento antivacunas, por eso es tan eficaz. Crean una tribu con el mismo propósito, proteger a los niños de los peligros de la vacuna. Y no quiero poner a esta monjita para que crean que sea algo religioso. No, 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 no. Esta es una doctora médica internista antivacunas española, que alguna vez tuve un encuentro con ella en Madrid.
ella contra la vacuna del virus del papiloma humano y yo defendiendo las vacunas, ¿sí? Entonces, estas personas comparten información a todos y que la valida verdaderamente, aunque no lo sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar, hacer esto a la inversa? Crear una tribu con un propósito contundente, proteger a los niños por medio de la vacunación. Dos, compartir información científica probada a todos. Invitar a un grupo o a aquellos que no creen en las vacunas uno por uno. Juntar a varios antivacunas es inútil. Hay que abordarlos a uno por uno y abordar a estas personas no con las vacunas, sino con la enfermedad y sus consecuencias. Tenemos que entender a este tipo de pacientes. Nunca está solo, quiere ser parte de una comunidad, la comunidad antivacunas, quiere defender su idea porque le da estatus en su comunidad, y si lo hacemos sentir que somos sus enemigos, vamos a perder y obviamente no vamos a lograr cambiarlo. La idea no es decirle que está mal, que es un tonto, que es un ignorante. No, 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 no. Él debe darse cuenta sutilmente de su error y obviamente que hay una evidencia contundente para ello, pero si se la damos va a ser contraproducente. Así puede ser escrita en la mejor revista médica, lo va a rechazar. Entonces, para contrarrestar este efecto, el paso 1, hay que tratar de cambiar sus ideas, pero hacernos parte de su tribu. No se van a dejar convencer, ¿eh? También se dan antivacunas. Tenemos que compartir un mismo objetivo, una misma tribu, que el objetivo es cuidar de ti y a tu familia. Quiero que vivas sano. Sé que te asustan las vacunas, pero me asustan más las enfermedades. Soy mexicano y a mí me gustaría que fuera saludable y creo que en eso estamos de acuerdo. Invitémoslo a otra tribu con una mejor idea, pacientes dispuestos a vacunarse. Por eso es importante detectar a los pacientes que realmente están convencidos de vacunarse. Ellos nos van a ayudar en esta estrategia. Es un juego de ajedrez. Hay que escuchar testimonios en grupo que cambien la mentalidad de estas personas. Ver que alguien cercano de esa comunidad padeció la enfermedad, rápidamente va a cambiar su mentalidad. Y conforme más tiempo pase con esa tribu, el patrón mental cambia más a prisa. Miren, les voy a platicar, alguna vez me tocó dar una plática a abuelitos sobre el herpes. Algunos estaban muy renuentes a vacunarse, pero vi entrar una señora con un abrigo, ¿sí? Caminando muy lastimosa. Dije, ándale, aquí va a estar. No me puse de acuerdo con ella. Mi primera pregunta fue, ¿alguien aquí padece de herpes? Obviamente esa señora con abrigo largo, un poco desalineada, levantó la mano. Abre el abrigo y dice, quíteme esto, doctor. No, 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 no. Ahí, se los juro, todo el mundo quería vacunarse. Ya querían que acabara la plática de herpes para vacunarse. Por supuesto que ahí mismo la vacunamos. Estos grupos antivacunas, pues obviamente, cuando nosotros les damos literatura a un grupo antivacunas que habla sobre las enfermedades solamente, el sarampión y herpes, el 25% de los antivacunas cambiaron su percepción de ellas. Si les dimos una literatura que destruye mitos antivacunas, vean el 8%. Si les damos literatura común y corriente en una revista, 7%. Por lo tanto, es muy importante hablar más de las enfermedades que de las vacunas. Entonces, a mí me ha tocado hacer estos grupos pro vacunas en mi propio consultorio. Ustedes saben que ahora las mamás, sobre todo las mamás modernas, tienen un grupo de mamás que están en el kinder o en la guardería o en la primaria y entre ellas se pasan información, se pasan tareas. Es decir, la información ya cambió, ¿sí? Incluso incluyen a la maestra, y yo poco a poco me he querido meter a esos grupos. Es un trabajar enorme, pero vale la pena. Entonces, estos grupos en un consultorio estándar pueden ver pues que hay pacientes muy convencidos para la vacunación, hay pacientes indiferentes a la vacunación y siempre habrá un antivacunas. Antes yo me rehusaba a verlos, pero no, también hay que darle la oportunidad de que ellos se vacunen. Entonces, tenemos que crear lo ya concebido, una relación médico-paciente más estrecha, en un sentido de que se sientan integrados a ese grupo y que nos ayuden a difundir mensajes que uno va a filtrar y que uno les va a dar a este tipo de pacientes, ¿sí?
¿Qué pasa cuando tenemos un paciente indiferente a la vacunación en un grupo? Bueno, no solamente recibe información del médico o alguna persona que lo invitó, sino de varios miembros del grupo y esta persona finalmente va a querer vacunarse, pero tenemos que informarle. ¿Qué pasa si hay antivacunas? Primero, no hay que pelearlos con el antivacunas. Los más fuertes, como podemos ver aquí una raya más contundente, pues decirle que nos ayude a platicar con ella. El médico debe platicar con ella y rodearlo con información contundente, hablando más de enfermedades que de vacunas, para que finalmente convencerlo. ¿Cuál es algo muy importante? Si ustedes van a hacer un grupo pro vacunas, no lo dejen solo, ¿sí? Porque se pierde la información, entra un antivacunas y convence a todos de que ya nadie se vacune. Así de influenciables son nuestros pacientes si no los supervisamos a la hora de vacunar. Cosas que no debemos hacer, pues dejar el grupo, ¿verdad? Porque estos antivacunas de inmediato van a aislarlos y van a tratar de convencer a todo mundo y formar grupos antivacunas. Esto está comprobado, ¿sí? Tampoco es muy importante, perdón, también es muy importante no hacer grupos demasiado grandes porque perdemos el control. Entonces vamos a hacer grupos pequeños en donde incluyamos a un solo antivacunas, a un grupo, pero no los dejemos solos. Tenemos que supervisarlos. ¿Qué hay que hacer? En el grupo, el médico debe ser el guía. Los pacientes deben sentir que el médico comparte sus objetivos y dar información que se adapte a sus motivaciones. No ser demasiado técnico, sino darles información que puedan manejar. Con los antivacunas no hay que pelearse. Hay que escucharlos, hay que generar un vínculo de confianza entre ellos y nosotros. Hay que anexarlos a nuestro tribu de enfermedades, no de antivacunas, ¿sí? No hay que atacar a los antivacunas. Qué paradójico, ¿verdad? Antes yo miré, acabábamos de pleitos, ¿sí? Con los antivacunas, ya no. No hay que acercarte de otra manera, fomentando el diálogo, poco a poco, en un lenguaje sencillo. Hay que ofrecer la vacuna para nuestros pacientes. Esto ya no se puede hacer. Esa es la reunión que yo les decía de hacer con los abuelitos. Y ustedes, bueno, no hay médicos ahí, son puros abuelitos de mi consulta de pediatría. Claro que los invitaba a desayunar a un restaurante que está cerca de mi consultorio, ¿verdad? Y les hablaba de la vacuna, pero el objetivo era que salieran a vacunarse, acabando de eso, vacunarse. Ahí mismo en ese restaurante los vacuné. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nada más hacer presentaciones sobre las enfermedades prevenibles de vacunación. Tenemos que tener una buena relación con nuestros pacientes a través de nuestras gente que trabaja con nosotros en nuestro consultorio, nuestra secretaria, ¿sí? Ella debe conocer los esquemas. Que no los conoce, hay que capacitarla, ¿sí? Y sí, el mejor negocio es donde ganan todos. Sí, 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 sí. Yo a mis asistentes, tengo 2, y les doy una comisión por cada vacuna que ellas recomienden. Lo primero que llega un paciente a mi consultor, la cartilla de vacunación. No lo traigo, señorita. ¿Cómo, señora? ¿Cómo viene al pediatra sin cartilla? No, 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 eso no puede ser, no puede faltar. Y cada vez que habla una paciente para pedir, su cartilla de vacunación no se les olvide. ¿Por qué? Porque a ella le genera una entrada extra independientemente de su sueldo por recomendar una vacuna. Por lo tanto, tenemos que adiestrarla. ¿Qué tengo en mi consultorio? En mi consultorio tengo una televisión en donde tengo videos, pongo caricaturas para los niños, no novelas, y entre ellas he logrado aplicar este tipo de videos. Tengo muchos videos que con mucho gusto se los comparto, en donde en lugar de que haya una comercial de detergentes y eso, es un comercial de vacunas, en donde el paciente se entera de que existen vacunas que nunca había oído. El meningococo, el virus del papiloma humano. Entonces, mi paciente, cuando ya entra al consultorio por cualquier motivo, ya va a preguntarme, oiga, vi ahí en su televisión que hay una enfermedad que se llama meningococo y que puede afectarnos a todos. Por supuesto, ese tipo de videos se los pongo y mi paciente pues los puede ver.
Tengo este tipo de letreros en mi consultorio que decir que si tus hijos no necesitan o tú no necesitan vacunas porque están sanos, es como decir que no necesitan ustedes cinturón de seguridad porque todavía no estrellan su automóvil. Entonces, uno, recapitulando, capacitar a sus asistentes, informar a sus pacientes, familiares de pacientes, al público en general. Ahora se pueden hacer este tipo de reuniones por Zoom, por Skype, por Google Meet y demás, haciendo campañas de vacunación. Yo periódicamente hago esto con mis pacientes. Tenemos una plataforma que se llama Escuela de Prescripción Médica, que con mucho gusto les compartimos todas estas ideas para hacer nuestras propias campañas con nuestros pacientes y utilizando las herramientas que ahora tenemos a la mano. Apps, el internet, el teléfono celular. ¿Sabían ustedes que hay 14 millones de celulares en el planeta conectados a internet? Y el número de usuarios va en aumento totalmente. ¿Y qué ven estas personas? Vayan a cualquier, bueno, ahorita no pueden ir a un restaurante, pero vean esto. ¿Qué hacen estas personas que miran su teléfono hasta 150 veces al día? Pues revisan fotos, videos, hacen llamadas, están en grupos sociales, ven pornografía, en fin, están pegados en el celular, sobre todo la gente joven, ¿sí? Entonces, esto, lejos de ser malo, puede ayudarnos a promover las vacunas. El 73% de los que estamos en esta reunión cae en pánico si pierde su teléfono celular. Pero vean ustedes, las mamás jóvenes de ahora desconocen las infecciones prevenibles por vacunación. ¿Para qué le pongo la vacuna del rotavirus si ni siquiera hay rotavirus? ¿Qué es eso? ¿Para qué la del sarampión? No existe, ¿sí? No las percibe como amenazas. Hay más atención cuando pone usted una vacuna. Oiga, doctor, ¿y qué le va a pasar? Yo siempre les contesto, bueno, pues no le va a dar difteria, tétanos. No. ¿Qué le va a pasar con la vacuna? Pues eso, no se va a enfermar, no. ¿Qué efecto va a tener? Preguntan más por los efectos adversos que por los beneficios que da la vacuna, ¿sí? En internet van a encontrar mitos en redes sociales, rumores, y esto provoca confusión de padres. Pero hay que demostrarles que el beneficio contundente contra efectos secundarios. Entonces yo tengo, perdónenme otra vez, yo tengo una esperanza muy bien fundamentada de que los médicos jóvenes, que actualmente también son millennials, que tengan a la mano en sus tabletas y en sus teléfonos los esquemas, no solamente para niños, sino para adultos también. Las contraindicaciones de las vacunas, que realmente son pocas, la única contraindicación de una vacuna es fiebre. Y no porque haga daño ponerla cuando hay fiebre, sino que el sistema inmune está ocupado, obviamente. Pero hay pocas contraindicaciones de las vacunas y que se puede aplicar independientemente de la enfermedad. Todos estos esquemas, con mucho gusto, se los comparto. Ahora, con las nuevas vacunas anti-COVID, que por cierto estaba yo comentándoles al principio de la plática, hoy, 2 de febrero, se publica la fase 3 de la vacuna Sputnik, que ya con mucho gusto hablaremos después de todas estas vacunas, de una manera más sencilla y con un lenguaje para que nuestros pacientes lo entiendan. Con mucho gusto, más adelante, si quieren, hablamos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Leer, informarnos sobre todo con esta vacuna, de esas vacunas anti-COVID, para que podamos dar una información mucho más precisa y certera. Entonces, quiero agradecerles, no sin antes dejarles este código QR, ¿sí? Pongan su teléfono celular y los va a llevar directamente a la Escuela de Vacunas de Prescripción Médica, el sitio que viene a ser una necesidad para contrarrestar el efecto de los antivacunas. Aquí van a encontrar esquemas, preguntas, pueden participar. Es un foro tanto para médicos como para pacientes. Hay áreas para pacientes en donde hablamos de todas las vacunas, ¿sí? Y esto es importante porque debemos estar informados para tener buenas coberturas. Con la llegada del COVID, vean ustedes, hay un gran porcentaje que no se va a poner la vacuna. Obviamente tendremos más COVID en un futuro. Por lo tanto, los invito a que formemos grupos pro vacunas. Muchas gracias. Muy amable, doctor Arista. Si nos quiere hacer favor de dejar de compartir su pantalla para vernos más en grande. Y
Pues muchas felicitaciones de los que asistieron a esta plática. El doctor Ulises Reyes le agradece el que haya mostrado cómo se forman grupos de trabajo y de comunicación y lo felicita de manera muy personal. El doctor Ulises Reyes nuevamente. Adelante, Ulises, si quieres hacer uso de la palabra. Bueno, pues antes que nada agradecerte a nombre de Pediatría al Día tu participación y pues esos conceptos tan importantes. Fíjate que es algo que no habíamos, al menos yo no lo había pensado así. Creo que más que chocar con los grupos antivacunas, porque es una guerra tremenda, me ha tocado vivirla, estar ahí en la trinchera, incluso con colegas bueno, muestran los efectos adversos extremos, pero no muestran los beneficios de las vacunas. Tu estrategia se me hace sensacional, que creo que como pediatras de primer contacto y como Médicos Unidos tenemos un gran compromiso de utilizar las redes para esto, más que para estar pues metiendo o compartiendo cosas que no ayudan, ¿no? Creo que tenemos ese compromiso y estamos, intentaré hacer algo así como tú sugieres, grupos de trabajo en donde mostremos evidencias científicas sobre esto. Tenemos el gran compromiso de defender porque esta vacuna que viene, pues es una prioridad y le quitaríamos posibilidades a otras personas con nuestros comentarios como médicos, ¿no? Creo que tienen que ser muy proactivos. Muchas gracias. No, muchas Muy gracias. amable, doctor y académico Ulises Reyes. El doctor Jorge Chuk quiere la palabra. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los compañeros que no he tenido el gusto de saludar. Y bueno, como siempre, pues mi buen y querido amigo Toño, siempre es un placer y un gusto escucharte. Y por supuesto, pues siempre nos has dejado mucha información. Y aprovecho para decir que lo hemos tenido aquí nosotros en Guadalajara en diversas ocasiones, en donde ha compartido su conocimiento con nosotros. Y bien, la pregunta que yo te quiero hacer, Toño, es lo siguiente. En relación a la vacuna de COVID, pues se ha comentado mucho y se ha hablado mucho de que el inicio de la vacuna ha sido fabricada a través de restos celulares obtenidos de fetos. ¿Es cierto eso? Por supuesto que no es cierto, no es verdad. Desafortunadamente, hay en redes sociales una gran cantidad de información, de mentiras que sin ningún fundamento dicen que son de restos humanos y demás. Bueno, quiero decirles que hace tiempo las células diploides humanas que se empezaron a utilizar para hacer algunas vacunas y que aquel primer ser humano, estoy hablando de 1960, 1965, esas células diploides se han cultivado, o sea, son cultivos de cultivos de cultivos de cultivos, pero eso ha sido para otras vacunas. Sin embargo, en esta no tienen restos humanos, ni mucho menos. Estas vacunas tienen un fragmento de ARN, el objetivo es una información. En algunas de ellas, en la mayoría de ellas, ese fragmento, el ARN mensajero, no llega ni siquiera al núcleo, utiliza los ribosomas para que se lea ese material genético y ya el retículo endoplásmico junto con el aparato de Golgi se expresen proteínas, las Spike 2 que se necesitan para que se generen esos anticuerpos, ¿sí? Los vectores, en el caso de los adenovirus, ¿verdad? En donde pudiera en un momento dado, ese ARN es tan frágil que no va a quedar restos. El objetivo es que nuestras propias células generen estas spikes para que sean reconocidos principalmente por las células killers, por las células dendríticas, por los macrófagos, y finalmente estimulen a los linfocitos T, para que procesen esa información y ya posteriormente los linfocitos B generan anticuerpos específicos de calidad, IgGs específicos contra el coronavirus. Por eso la eficacia de estas vacunas, prácticamente de todas, es del 91 o más del 90%. No, pues muchas gracias y gracias. Felicidades por tu plática, me pareció excelente. Un abrazo, amigo.
Igualmente. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Chuc de Guadalajara. Aquí hay felicitaciones del doctor Jaime Vargas, de la doctora Blanca, que lo felicita. Al parecer fue su maestro en la residencia y le agradece las ideas. Muchas gracias. El doctor Javier Rendón. Y también el doctor Rendón y el doctor Vargas lo felicitan y reafirman la opinión que tiene el doctor Ulises Reyes. Ahorita la corriente de los antivacunas parece ser que causan mucha influencia a determinados grupos sociales. Y por desgracia, mamás jóvenes de un buen nivel económico que tienen influencias con otras mamás jóvenes de los vestidos, de la moda, etcétera. Y dentro de la crianza de los niños parece ser que siguen en cadena la tendencia a no vacunarse. Entonces, por ejemplo, eso por un lado. Y por otro lado, desde hace 2 años estamos sufriendo en México una deficiencia de vacunas, principalmente la sarampión. Ahí en Guadalajara, en Jalisco, en Tonalá, reportaron 26 casos de sarampión. Y creo que por un lado tenemos los antivacunas, por otro lado la falta de vacunas, y yo creo que debemos de prepararnos en el primer contacto para estar atendiendo pacientes que no se vacunaron, los pacientes que se deben de vacunar cuando tienen la oportunidad. Y la maravillosa idea que nos plantea el doctor Arista de formar grupos, me encanta. Yo creo que la vamos a tener que adoptar muchos de nosotros para lo que hacemos de todos los días. Y pues yo quiero dar paso aquí, otras personas quieren opinar. A ver, el doctor, Pedrito, es que estás como Huawei P10 Lite. Adelante, Pedro. Enciende tu audio. Ok, me escuchan ya, ¿verdad? Sí. Mi Pedrito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo antes que nada. Ok, saludo con mucho cariño al doctor Toño Arista, un sabio en el mundo de la vacunología. En efecto, pues esto de los grupos antivacunas, es un golpeteo constante desde hace muchos años, tiene ya mucho tiempo. Ratifico lo que dice el doctor Arista, de crear grupos para orientarlos, en lugar de hacerlos enemigos, hacerlos amigos y hacerlos partícipes de la información para que se convenzan del beneficio de proteger no a los niños, sino a toda la población en general de las vacunas que existen hoy día. Eso pues es una medida muy, muy importante, hacerlos participar en esa información. Y yo creo que esta iniciativa que tiene el doctor Arista debería de compartirse con los colegios de todas las entidades de nuestro país para que la gente sea más, tenga más información. La otra cosa que yo le quería comentar y preguntar al doctor Arista es que, ¿qué opina actualmente de la vacuna de COVID de vectores virales? De vectores viral. ¿Qué es mejor, las vacunas mensajeras de ARN o las vacunas de vectores virales? La otra pregunta es la vacuna de AstraZeneca, que tiene un índice de protección mucho menor que las demás. Tal vez esa vacuna no esté indicada para los chavorrucos como un servidor. ¿Qué opinas sobre eso, mi querido Toño? Un abrazo. Gracias. El tema de moda, ¿no? Las vacunas anti-COVID. Bueno, las vacunas tanto de Pfizer, que son de ARN mensajero, como de Moderna, tienen la misma tecnología, mi querido Pedrito. Tienen la misma tecnología y el objetivo es que este ARN mensajero tiene que cubrirse con capas de lípidos, de grasas, ¿sí? Y lo cual, este ARN mensajero es muy lábil, de ahí que tenga que congelarse menos 70 grados, ¿sí? Hasta el momento prácticamente de su aplicación, descongelarse y luego aplicarse.
La de los vectores, mira, el problema son el tipo de adenovirus, los vectores. El usar vectores para la vacunación no es nuevo. Ahí tenemos a las vacunas del virus del papiloma humano, en donde se utiliza un baculovirus y un Saccharomyces para llevar justamente el material genético y puedan generarse virus parecidos a los del virus del papiloma humano y se generan anticuerpos. Lo mismo sucede lo que se quiere hacer con estas vacunas de ARN mensajero y la de los virales, ¿sí? Que entren a nuestra célula, la infecten. ¿Cuál es el problema? Que los adenovirus son diferentes. El problema con la Sputnik, ¿sí? Es que utiliza un adenovirus 5. Este adenovirus 5 provoca enfermedad en el humano y que mucha gente en el planeta ya ha entrado en contacto con él y genera anticuerpos. Es decir, que va a generar anticuerpos antes de que la vacuna ejerza su acción. Aún hoy se publicó la tercera fase del estudio del Sputnik. Hoy, precisamente el 2 de febrero. No he tenido tiempo de leerlo completo, pero de acuerdo a esos resultados, probablemente la FDA dé su aval o no la dé de acuerdo a esto, porque en países pobres, en países tropicales, la gente ya está en contacto con este adenovirus 5 de la vacuna Sputnik, que es un vector. Entonces, hay otros vectores, ¿sí? Como el de AstraZeneca, el de Pfizer, no el de Pfizer, el de AstraZeneca, en donde utilizan otro vector, que es el adenovirus de un chimpancé. Ese no afecta al humano. Entonces, ese no ha entrado tanto en contacto con nosotros, lo cual permite que ejerza tenga una eficacia mejor para producir las spikes. Por lo tanto, no podemos decir cuál es la eficacia de una y otra, no se han podido comparar. La FDA no ha autorizado la vacuna rusa, ni la OMS, ni la CIP, precisamente porque faltaba completar esos estudios. Hay que ver más adelante si es posible. Pero ya les digo, por eso la vacuna Sputnik utilizó 2 tipos de vectores, el adenovirus 5 y el adenovirus 26. Vamos a ver cuál es la que funciona mejor. Muchas gracias al doctor Pedro Toscli por su comentario y preguntas. Muchas gracias, doctor Arista. Felicitaciones del doctor Ricardo Joen Palos. A usted, doctor Arista. Gracias. Y yo quisiera ver si hay alguien más que quiera participar con algún comentario o pregunta. Entonces, quisiera pedirle al doctor Antonio Arista Viveros un mensaje. ¿Qué mensaje nos daría usted, doctor? Bueno, para finalizar, y agradezco mucho la invitación, es de que tenemos que tener información de primera mano, de primera línea. Los invito a esta escuela de prescripción médica que tenemos en área de vacunas para que tengamos bibliografía y podamos dar una información certera, veraz a nuestros pacientes para que todos se vacunen. Y sobre todo ser promotores de la salud vacunados. Muchas gracias. Muy amable, doctor Arista. Yo quiero hacer una reflexión porque tantas enfermedades que han desaparecido, que médicos jóvenes ni siquiera las conocieron, como la difteria, como la tosferina, como la poliomielitis, ha sido gracias a la vacunación. Entonces, pero además, a mí en lo personal me entusiasma mucho escuchar las ideas del doctor Arista, porque esa es la medicina de primer contacto, la medicina extrahospitalaria, la medicina que con esta pandemia hemos visto su gran vulnerabilidad, el apostarle a las políticas hospitalarias para atención de la salud. Y esto, que forma parte de la salud pública, podemos hacerlo cada uno de nosotros en el primer contacto. Entonces, una invitación, muy agradecido al doctor Antonio Arista Viveros por su participación e inspiración con este tema tan importante que es una labor de todos nosotros todos los días
y que espero cada día sea mucho mejor. Muchas gracias a todos los asistentes, les agradezco su asistencia, su participación y les deseo un excelente martes de Día de la Candelaria. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.